ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Cóncavo y con Sexo. Yo soy Ingrid Madrigal y me da muchísimo gusto recibirlos en esta ocasión en el que pues es un tema muy, pues yo creo que muy necesario, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de tener una buena experiencia en relación con nuestra sexualidad, se habla pues de la pareja, se habla de los juguetes sexuales, se habla de la salud sexual y reproductiva, se habla del sexo seguro, o sea, cosas de ese tipo, y nunca o rara vez, como en esta ocasión, se pone sobre la mesa el cómo impacta el perdonarme a mí mismo para reconectar o para vivir una sexualidad más plena. Y para platicar de esto, para ponérselo sobre la mesa como una reflexión, que yo creo que a todos nos toca un poquito, está con nosotros Evelyn Gutiérrez. Ustedes la conocen, ella es psicóloga, tiene una especialidad en clínica psicoanalítica, y la verdad nos da muchísimo gusto que podamos platicar con ella en los próximos minutos sobre este tema tan importante. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gustazo poder estar aquí de nuevo. No, aquí ya sabes que eres bienvenida, porque aparte Gracias. nos encanta que cómo nos retroalimentas mucho en estas reflexiones, porque uno da por hecho que la sexualidad muchas veces tiene que ver con el otro y pocas veces conmigo. Y cuando piensas que es conmigo, es en el cuerpo, ¿no? En la salud de tu cuerpo, ¿no? O sea, como en el tema físico, lo tangible. Y Así muchas es. veces no es ahí. Así es, se nos olvida que también hay varias cosas emocionalmente hablando o creencias, ideologías que impactan emocionalmente para que yo no pueda disfrutar de mi sexualidad. Y pues precisamente hoy vamos a estar platicando de eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para aprender a perdonarnos ciertas cosas que pueden llegar a impactar en nuestra vida sexual, ¿no? Claro. ¿Cómo que, por de dónde partimos? ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor tenemos que, a lo mejor empezar comprendiendo de nosotros mismos y luego perdonando, ¿no? Bueno, algo súper importante es primero darnos cuenta cómo impacta, ¿no? O sea, cómo impacta el no perdonarme en mi sexualidad. ¿Qué me va a generar? Primero me genera culpa. O sea, voy a estar viviendo con culpa y entonces sabemos que nuestro órgano sexual más grande pues es el cerebro. Entonces, mientras mi cerebro esté por acá diciéndome un montón de cosas, va a impactar demasiado en que yo me sienta culpable y de pronto no me pueda concentrar, no pueda yo sentir satisfacción, no pueda yo estar a gusto disfrutando mi sexualidad. Ese es un tema, Sí. culpa. Ahí yo diría, es incluso desde que eres adolescente o un adulto joven, y entonces la culpa no viene en tu propia voz, viene en la voz de tu mamá o de tu papá o de tu abuelita que te dice, no inventes, después nadie te va a tomar en serio. O sea, un montón de cosas así. Un montón de tabús, ¿no? Un montón de Ajá. expectativas, un montón de mitos que nos dicen acerca de la sexualidad. Hablando del tema de la adolescencia, por ejemplo, te van a salir pelos en la mano, ¿no? Entonces, si te masturbas, te van a salir pelos en la mano. ¿Cómo impacta también este tema de la culpa por ejemplo, en la mujer, en no poder expresar su deseo con naturalidad? ¿Por qué? Porque generalmente es como, si tú expresas tu deseo, eres una cualquiera, eres una cascos ligeros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. O sea, nos dicen un montón de cosas que la persona se siente mal y no expresa ese tema. Entonces, va a impactar en la sexualidad masculina, en la sexualidad femenina y en la diversidad de género, ¿no? O sea, nos va a impactar en diferentes formas. Ahora, me va a dar miedo también, me va a dar vergüenza muchas veces el vivir mi sexualidad, me voy a sentir muy mal y no voy a querer estar expresándome con mi pareja, no voy a sentirme mal si me expreso con mi pareja y entonces me lleva muchas veces a retraerme, a no hablarlo, a no decirlo. A romper la relación, ¿no? En muchas ocasiones, efectivamente, y sobre todo a no atreverme a comunicar. O sea, el impacto de la comunicación es muy fuerte porque no me atrevo a comunicar lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Hay personas que pueden vivir durante muchos años su sexualidad de una manera nada agradable, pero nunca se atrevió la persona a decir, oye, esto sí me gusta, esto no me gusta. Entonces, O aquí qué pasa, ¿no? Ajá. Porque efectivamente. hasta esta parte donde no comprendes qué sucede. Hay muchas personas que por esta culpa o por este condicionamiento no se
no se informan como deberían o no tienen fuentes confiables y entonces a veces no saben cuáles son las consecuencias, no saben cómo pueden disfrutar más. Así Muchas es. cosas. Un montón de cosas, o sea, nos impacta un montón de cosas. Entonces, ¿qué es importante para poder nosotros ir trabajando? Primero, ¿qué siento? O sea, me siento culpable, ¿no? Me siento con angustia, me da miedo a veces vivir mi sexualidad, me siento que no puedo comunicar las cosas que estoy viviendo. Entonces, esto yo te decía, ¿cómo empezamos? Pues desde el tema de cómo se genera primero esta culpa. ¿Qué pasa para que yo sienta vergüenza? ¿Qué pasa para que yo sienta culpa? ¿Qué pasa para que yo empiece a sentir, no sé, miedo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que nos dicen. Entonces, lo primero, este ejemplo que dábamos de me van a salir pelos en la mano, ¿no? O sea, si me masturbo, me van a salir pelos en la mano porque la religión ya me dijo que me va a pasar eso. O en mi casa me dijo mi abuelita, mi abuelito, no sé, mi mamá, mi papá. Entonces, lo primero es que se va a instalar una creencia, se va a instalar un valor, una forma de ver la sexualidad. Entonces, nuestra sexualidad en la sociedad en la que vivimos actualmente, todavía, mucha gente dice, no, es que son los libertinos. Todavía nuestra sexualidad la vivimos muy moralizada, muy, muy moralizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Que me van diciendo a través de diferentes frases, de creencias, de los valores que nos van instaurando, la forma de ver la sexualidad. Y como generalmente la vemos de una forma moralizada, entonces eso me va a estar generando estas emociones. Miedo, vergüenza, ¿no? Culpa, etc. Entonces, de ahí es que yo voy a ir actuando en poder o no tener una satisfacción en mi sexualidad, poder vivir mi sexualidad en la vida cotidiana de manera plena. Entonces, lo importante es preguntarme, ¿quién me dijo eso? ¿Dónde lo aprendí? ¿Realmente es malo? Esto que tú decías hace ratito, no nos atrevemos a preguntar muchas veces porque no tenemos tanta educación sexual, no nos atrevemos a preguntar, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué estoy sintiendo? Y entonces vamos por ahí, nada más así en la vida, y no nos lo cuestionamos. Entonces es importantísimo cuestionarnos eso. La práctica y educación sexual, vistas desde el enfoque moral religioso, generalmente tienen como objetivo preservar valores tradicionales y lograr que los individuos se ajusten a ellos, mediante normas que definen lo permitido y lo prohibido. Habitualmente son restrictivos de la sexualidad. En muchos casos, liberarse de estas restricciones o sentimientos de culpa puede mejorar la vida sexual de pareja. Un trauma de tipo sexual puede tener efectos duraderos en tu salud mental, física y emocional. Una opción para superar experiencias traumáticas o dolorosas y sentimientos de culpa son las terapias conversacionales con especialistas. Liberarse del trauma y la culpa puede generar las condiciones para tener una vida sexual más plena con tu pareja. Creo que cuando hablamos de estas de este perdón, también nos impacta que estamos muy alejados del concepto, Evelyn, el perdón. Uh-huh. Siempre se piensa que, o sea, son varias cosas, o quién soy yo para perdonar, ¿no? O sientes que es aceptar cuando te perdonas que algo hiciste mal. Uh-huh. Entonces, no. O sea, así estoy bien, ¿no? O sea, en la ignorancia o en la insatisfacción, pero pues eso de dialogar tan profundamente conmigo como para perdonarme, sí son palabras mayores. Uh-huh. ¿Cómo podemos entender el perdón de manera que nos ayude a dar ese primer paso hacia reconciliarnos con todas esas cosas que has comentado? Bien, algo importantísimo en esto que tú mencionas es cuando yo pienso en la palabra perdón, ¿no? O sea, uh-huh. Perdonar a alguien o perdonarme, generalmente implica que hiciste algo mal. O sea, viene implícito que hice algo mal. Uh-huh. Entonces, muy importante es preguntarme eso, o sea, ¿realmente hice algo mal? Y aparte, cuando hacemos algo mal socialmente, vamos hacia mereces castigo.
O sea, alguien que hizo algo mal merece un castigo, merece una reprienda, una represión, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A ver, primero, ¿qué es perdonar? O sea, ¿qué entiendo yo por perdonar? ¿Y por qué tendría que perdonar algo? ¿Qué significaría perdonar? Pues me voy para atrás otra vez, ¿no? Bueno, tiene que ver con yo asumo que hice algo mal. ¿Y en qué momento asumimos algo, que hicimos algo mal? Cuando el resultado de mi acción choca con los valores, con las creencias, con lo que me enseñaron a mí a ver, con lo que era lo correcto. Entonces, por ejemplo, si a mí me enseñan que una mujer no debe desear, no debe expresar su deseo, entonces yo puedo aprender a creer que desear, que decir que me gusta a alguien, que eso me gusta que me hagan, puedo aprender a sentirme mal por eso y entonces empezar a culparme por eso. Entonces, ¿qué es importantísimo? Yo regreso a esto que te estaba diciendo antes, ¿no? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? Bueno, pues hacer la reflexión. ¿Qué aprendí a creer? ¿Qué valores me dijeron? Para que entonces yo de ahí pueda deducir el por qué me estoy sintiendo mal. No es tan fácil. Es muy fácil, muy fácil decir la formulita, pero es tan fácil llevarlo a cabo porque no es tan fácil a veces descubrir los valores que yo tengo, las creencias que yo tengo. Claro, las asumiste toda la vida y no te has dado cuenta que estás ahí, pero que hay otras opciones, por ejemplo, ¿no? Porque pues de aquí es como que piensas que es lo normal, que es lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda a evitar otros peligros, por ejemplo, ¿no? Porque te han dicho que eso es pecado o que es malo o que te va a generar otras situaciones, donde te pones vulnerable, etcétera, ¿no? Y entonces aquí por eso cuesta tanto y a veces por eso se pone tan poco este asunto sobre la mesa, porque es realmente un ejercicio profundo de introspección, Evelyn. Es realmente una situación de sinceridad con uno mismo y a veces lo que uno tiene, o sea, uno tiene para uno juicio, sí, ¿no? Tiene a lo mejor palabras bonitas pues cuando necesitas subirte el ánimo, pero así como mucha sinceridad nos cuesta, ¿no? Nos gusta el engaño, nos gusta pues ir como surfeando por la vida. Sí, nos cuesta trabajo conectar con eso, tampoco es que se nos enseñe del todo a estar conectados y algunas veces lo hemos platicado aquí, ¿no? Estamos más conectados ya en la inmediatez, en no estar sintiendo, no estar conectando con eso y sobre todo yo lo diría más que conectar, cuestionarnos en por qué creo eso, por qué lo siento, de dónde aprendí, etcétera. Entonces, sí nos cuesta muchísimo trabajo eso y cuestionar el que si hago algo mal, pues no es porque sea tonto, por un lado, si hago algo mal, del otro lado es, ¿quién me dijo que era malo? Eso no nos lo cuestionamos muchas veces. O sea, ¿quién me dijo que eso era bueno, que eso era correcto, que eso era incorrecto? ¿Quién me dijo que no debería? ¿No? O sea, los famosos no deberías que generalmente aparecen socialmente. O sea, ¿quién me dijo que no debería eso? Entonces, cada una de esas cosas van a impactar en mi autoestima, van a impactar en el valor que yo le doy a las cosas. Y en la sexualidad masculina, en la sexualidad femenina y como decía hace ratito en la diversidad de género. O sea, por ejemplo, en la sexualidad masculina, cuando le dicen a un hombre que debe andar con muchas mujeres, que si no, no es hombre, ¿no? O que debe mantener continuamente la erección, que porque si no tiene una erección continuamente, entonces no es realmente un hombre o no tiene deseo. Y entonces eso los llega a minimizar. O generalmente pasa mucho eso, ¿no? Que sexualmente aprenden en las películas pornográficas, se aprende que, el pene siempre tiene que estar erecto no sé cuántas horas, ¿no? Y entonces el hombre cree muchas veces eso sin cuestionarlo. Claro. Y lo ve como algo malo si a mí no me pasa. Y entonces empezamos a tener un montón de disfunciones eréctiles. ¿Por qué? Porque está pensando que debería de estar así, ¿no? En el caso de la mujer, lo que decía hace ratito, tú debes de generar placer siempre en el hombre, ¿no? O en el hombre también se le dice mucho eso. Tú debes de generar siempre placer en la mujer. ¿Según quién? O sea, eso es correcto o incorrecto. Y entonces yo aprendo a irme sintiendo mal por eso, sin aprender que me puedo equivocar. Y entonces, metiéndonos en el tema de perdón, que yo me puedo perdonar por haberme equivocado. Pero generalmente no nos pasa eso. Nos vamos al otro lado. Merezco castigo, no debería disfrutar, empezar a sentir miedo, empezar a sentir mucha vergüenza. Muchos hombres y mujeres sienten mucha vergüenza ante las relaciones sexuales. Pero no lo digo, no lo expreso. ¿Por qué? Porque pues precisamente eso, ¿no? O sea, lo que me enseñaron a creer que era lo correcto o lo incorrecto.
Claro, el tema de las expectativas, decías tú cuando preparábamos o platicábamos previo a este programa, las expectativas, y también la expectativa no solamente de lo que debe ser, por ejemplo, una buena pareja en la cama, o lo que debo sentir o no sentir, o lo que debo pensar o no pensar en ese momento, o lo que sí puedo hacer, pero nomás hasta aquí, lo demás ya no. ¿No? O sea, como son límites como muy, precisamente eso, que coartan un poco lo que es la conexión con nuestro instinto primario, ¿no? Sí, y que en estas expectativas, como lo decía ahorita, están las famosas películas porno, pero también está la expectativa física, ¿no? Tienes que estar súper fit y entonces si tienes una lonja no la enseñes porque, pues, entonces hay muchas mujeres que ni siquiera se descubren, ¿no? Precisamente por esas expectativas de el cuerpo debería de ser de esta forma y no de la forma que tú lo tienes, como los cuerpos, pues la mayoría somos imperfectos, ¿no? Pero nos enseñan generalmente cuerpos muy perfectos y esa expectativa también nos marca muchísimo para sentirnos mal con nosotras mismas o con nosotros mismos. Claro. Algo importante que también mencionabas fuera del aire es esta parte de reconectar con el placer. Porque sí vivimos en una cultura mucho del trabajo duro, del sufrimiento, del dolor, de como pues esta parte como de ir expiando nuestras culpas aquí para después tener el paraíso, y entonces eso inhibe mucha parte de lo que es nuestra conexión innata con el placer, ¿no? Con el orgasmo, y por eso hay muchas mujeres que en la vida han sentido un orgasmo, ¿no? O sea, que dicen, llevo 10 años de casada y pues, si he sentido un orgasmo, pues no me he enterado, ¿no? Dejar atrás las expectativas irreales de que el sexo siempre tiene que ser apasionado e intenso ayuda a mejorar las relaciones, ya que la insatisfacción sexual puede generar sentimientos de frustración, baja autoestima, distanciamiento con la pareja, infidelidades o incluso rupturas. Superar la vergüenza sexual es un desafío común en la mayoría de las personas, particularmente en entornos estrictos y socialmente conservadores. Es importante reconectar con el cuerpo y el placer. En caso de tener dudas, es recomendable acercarse con expertos y procurar un equilibrio entre tus creencias y tus deseos para sentirte tranquilo y disfrutar de la intimidad con tu pareja. Sí, en esta reconexión con el placer tiene, por ejemplo, empecemos con el tema de hasta explorarnos a nosotras mismas, ¿no? Generalmente, y me enfoco un poco más en el tema de la mujer y después vamos, si quieres, al tema de las demás. Pero en el tema de la mujer, ¿por qué lo enfoco? Porque se nos enseña muy poco a conectar con nosotros, a poder decir qué me gusta, qué no me gusta. En el caso de los hombres, generalmente se les enseña a masturbarse, ¿no? Y ahí está la masturbación y hasta lo platican entre ellos y se burlan, hacen chistes y demás. En el caso de las mujeres ni siquiera se nos enseña a masturbarnos. Y cuando nos masturbamos nos sentimos mal por hacerlo, ¿no? Porque ¿cómo voy yo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Entonces, no podemos reconectar nosotras o conectar ni siquiera, a veces como lo decías ahorita, ni siquiera es la reconexión, sino no podemos conectar con ese placer porque no se nos enseñó a explorarnos, a conocernos, a aceptarnos, a vernos. Entonces, a veces hay mujeres que lo llegan a hacer, pero entonces lo escondo. Entonces viene la vergüenza. Perdonarse tiene que ver con aprender no solamente a quitarse la culpa, sino perdonarse tiene que ver con aprender a quitarme el miedo. Por eso mencionaba estas otras emociones, con quitarme la vergüenza también de hacerlo. Y entonces requiere, yo regreso a este tema y de pronto me vuelvo hasta un poco repetitiva, requiere con cuestionarme mucho lo que he aprendido a creer, lo que he aprendido a decirme, cacharme qué me digo o qué ni siquiera me propongo a mí misma, ¿no? Que ni siquiera me he cuestionado de las cosas. Entonces requiere, para que yo pueda reconectar con eso, hacer estos cuestionamientos de qué creo acerca de mi sexualidad, qué creo acerca de la masturbación.
si tú te fijas, generalmente a los hombres les pasa que es más fácil que puedan imaginar. En un tema de, bueno, imagino, fantaseo y entonces me puedo masturbar y puedo obtener una satisfacción. En el caso de las mujeres nos cuesta mucho más trabajo. No estamos acostumbradas porque ¿cómo vas a pensar en sexo? Sí, ¿Cómo no. vas a pensar en deseo? Aparte ahí es conectarlo como con el enamoramiento. ¿Y qué tal si ahorita no estoy enamorado de nadie? Entonces ahí ya se acabó, ¿no? La posibilidad de sentir algo más. Efectivamente, entonces, y creo que un punto que acabas de tocar es súper importante es eso, o sea, generalmente también se nos enseña en las expectativas a que tener relaciones sexuales solamente tiene que ser perfecto y desde el amor siempre. Y yo no vengo a invitar a todo el mundo haga lo que quiera, no, sino en el tema de no necesariamente tiene que ser lo más romántico del mundo, no necesariamente tiene que ser súper rosa, porque mucha gente con concentrarse en eso, entonces se pierde. Claro, la expectativa mata la experiencia, ¿no? O sea, tú piensas que va a ser un viaje en primera clase y te tocó tu clase turista y como que ya no es lo mismo. O sea, ya no ves el destino, ya no piensas en la experiencia, ya nada más estás pensando en que vas en turista. Más o menos así es la cosa, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo, o sea, ya después de que te cuestionas y que más o menos te has dado cuenta que sí hay cosas que tienes que perdonarte, que yo creo que todos tenemos a lo mejor no en el presente, pero perdonar a tu yo del pasado, que a lo mejor lo traes ahí medio cargando, ¿no? O una experiencia con una pareja previa que no has perdonado, en cómo fuiste, ¿no? En cómo experimentaste la situación y que la traes cargando, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, ¿por dónde empiezas? O sea, ya viste que lo tienes que hacer, ya te cuestionaste un poco, ya te das cuenta que tienes que hacerlo. ¿Por dónde seguimos? Ok, bueno, tú te vas a ir dando cuenta que cuando tú te cuestionas, entonces viene el perdón. O sea, viene esta parte de, ya no estoy cargando tanto con ello. O sea, realmente ya no cargaría tanto con ello. Ahora, algo muy importante también en esto es ¿qué me puedo decir diferente ahora? ¿Qué me puedo decir diferente a lo que yo creía? ¿Qué puedo experimentar nuevo? ¿De qué me puedo dar permiso? ¿Qué puedo explorar diferente? Eso es muy importante porque entonces hablamos que esto que ya cuestioné, ya lo procesé. Y al momento en que lo estoy procesando, entonces lo puedo actuar de manera distinta. Por supuesto, si tú dices, no, todavía siento vergüenza, ¿no? Es que todavía siento cierta vergüenza, todavía no me animo a hacerlo. Una, no lo hacemos de la noche a la mañana. Siempre trata de hacerlo de manera dosificada. O sea, lo voy haciendo de manera dosificada. Y dos, tienes que cuestionar un montón más. ¿Por qué? Porque todos estos valores que yo te decía, ¿no? Tenemos lo que son los tabús, los mandatos de lo que me dijeron, o sea, lo que me mandan a hacer, lo que me mandan a creer y las expectativas. Entonces, si yo no he cuestionado estas tres cosas de manera profunda, no lo voy a poder resolver y actuar. Entonces sí se requiere mucho que lo haya cuestionado, que si me doy cuenta que no está sucediendo, entonces va a ser súper importante regresar a cuestionarme para poder yo conectar de manera distinta con esta satisfacción o con mi sexualidad en general. Claro. Y para los que requerimos ayuda, porque luego, nos damos la vuelta y decimos, no, pues creo que ya, y no, porque nos falta esa sinceridad de pronto, ¿no? Y que necesitamos como apoyo, como que nos vayan marcando el camino, como que nos abran más los ojos. ¿Dónde te podemos encontrar, Evelyn? Claro porque el sí. tiempo se nos ha venido casi acabando. Sí. Ok, muy bien. Me pueden encontrar en las redes sociales IDEA, CIDHEA y al 722-449-4600. Ahí está, para los que nos ven en televisión está apareciendo toda la información en la pantalla, y para los que nos escuchan en radio también pueden volver a localizar en el YouTube del Sistema Mexiquense de Medios Públicos esta entrevista, este programa. Ahí pueden igual retomar algunos conceptos, compartirlo con alguien y tomar nota, ¿no? Si en este momento no pueden hacerlo. Evelyn, pues la verdad es que creo que es un tema bien interesante, creo que habría que profundizar mucho más porque lamentablemente no hemos entendido que vivir la sexualidad tiene que ver con la plenitud y la libertad y desterrar todo lo demás, ¿no? Que de pronto son ataduras, límites, ideas que nos coartan, un montón de cosas ahí que se han ido gestando a lo largo de siglos y siglos de control ideológico a través de la sexualidad. Muchísimo, muchísimo. Y sobre todo, todas estas frases que aprendimos a recibir a lo largo de nuestra vida, esas son las que cuestionamos un montón para poder vivir con plenitud. Claro. Pues muchas gracias. Hay que repetirlo también. Pronto. Claro que sí, muchas gracias. Y muchas gracias también a Loyalty Boutique por el vestuario que nos ha proporcionado para la emisión del día de hoy. Los pueden encontrar en Instagram como Loyalty by Yvonne y en Facebook como Loyalty Boutique Yvonne Valenzuela. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio,
Les agradecemos que se hayan esperado toda la media hora de este programa y los invitamos a que nos acompañen aquí mismo la próxima semana. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.